Actualidad del conocimiento, porque de su experiencia obtenemos beneficios. Vive sano, hablando con los expertos. Saludos amigos, estamos en Hablando con los Expertos. Hoy tengo el privilegio de recibir un invitado importado desde Santiago. Nos acompaña el doctor Eric Grullón, quien es médico urólogo y pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Urología, y nos va a aclarar ciertas preguntas que tengamos sobre los cálculos renales. Doctor, bienvenido. Hola Elizabeth, un placer para mí estar aquí en tu programa, un honor. Y gracias por la invitación. Gracias por sacar un espacio en su agenda y trasladarse desde Santiago a No. aclarar un poquito de las inquietudes que tienen nuestros televidentes con este tema. Sí. Doctor, siempre escuchamos hablar que si una piedra en los riñones, que si un cálculo renal, que si el dolor es muy fuerte, pero en sí, ¿qué es un cálculo renal? Un cálculo renal, así como se conoce, vamos a decir, en la calle, es una piedra. Es una formación de minerales que se acumula dentro de la vía urinaria. Puede ser en el riñón, puede ser en el uréter, que es el conducto que transporta la orina desde el riñón hacia la vejiga, y puede ser también en la misma vejiga. ¿Y qué causa esta presencia de cálculos? La causa principal de la formación de cálculos o piedras en los riñones es la deshidratación. Una persona que se hidrate adecuadamente por encima de 8 vasos de agua al día tiene muy poca predisposición a la formación de cálculos. Lógicamente hay causas metabólicas, o sea, llámese de que tienen una sobreproducción y acúmulo de calcio, que es uno de los elementos minerales principales en la formación de cálculos. En el caso de los oxalatos, también están los fosfatos de calcio, también está la estrubita, también está la cistina y los ácidos úricos, pero la principal es el oxalato de calcio. Entonces, cuando no hay una buena hidratación ni un buen metabolismo del calcio, pues estos minerales tienden a acumularse dentro del riñón, y esta acumulación forma una sedimentación, lo que conlleva a una formación de ese cálculo o piedra dentro del sistema urinario. ¿Y la alimentación influye? Claro que sí. Una alimentación con incrementos en los elementos cálcicos y sobre todo en los elementos del sodio, o sea la sal, porque el incremento del sodio aumenta la excreción de calcio a través de la vía urinaria. Entonces esto predispone a que estos elementos minerales se sedimenten y formen lo que se conoce ya como una piedra dentro del riñón. ¿Existen factores predisponentes para que se dé esta condición? Sí, los factores metabólicos y hereditarios. Generalmente donde hay un familiar que ha tenido un cálculo renal, por ahí viene otro que va a desarrollarlo también. Pero como te dije, el principal es la deshidratación, y más en países cálidos como el nuestro, en donde no estamos acostumbrados a una ingesta adecuada de líquidos y en donde el calor conlleva una deshidratación importante. Hay otro factor que desarrolla también la formación de cálculos, y es el mecánico. Llámese que el riñón, para su excreción de la orina, necesita una adecuada vía de excreción de esa orina hacia la vejiga. Okay. Cuando esa excreción no está colocada adecuadamente, llámese la inserción del uréter dentro del riñón no está adecuadamente colocado, pues forma que la orina que está desarrollándose dentro del riñón dure más tiempo de lo que necesita estar dentro del riñón, y se vaya sedimentando minerales dentro de esa orina dentro del riñón, y predisponga a la formación de cálculos dentro del riñón. ¿Y condiciones en nuestro estilo de vida pueden influir en que se produzcan cálculos renales, como trabajos que se esté sentado el día completo, acompañado de la mala alimentación? Sí, bueno, yo diría que una alimentación desorganizada con incremento en proteína. Ahora que está todo el mundo, por ejemplo, está de moda mucho estar en fitness y en ejercicio, pues se toma de manera desorganizada las proteínas, y eso conlleva formación también de cálculos. Yo diría que una dieta balanceada, adecuada, ayuda a que esa formación disminuya dramáticamente de desarrollarse. Aparte del dolor, ¿qué otros síntomas puede presentar la persona que tiene cálculos renales? Bueno, en un hallazgo casual podría ser un estudio sonográfico que se está haciendo un paciente de rutina, una paciente embarazada, por ejemplo, puede evidenciarse por imagen el cálculo. Y también en un examen rutinario de orina que haya mucha presencia de glóbulos rojos y sangre oculta o minerales dentro de la orina, entonces sugiere la probabilidad de que ese paciente tenga un cálculo, y más si tiene historia familiar de que han desarrollado cálculo en su familia. Aparte del riñón como tal, que es de donde sale el cálculo formado como tal, ¿qué otros órganos pueden verse comprometidos en la persona que tiene cálculos renales?
Bueno, evidentemente, el cálculo no necesariamente tiene que ser formado en el riñón, como mencioné al principio. Por ejemplo, si hay una obstrucción de la salida de orina desde la vejiga hacia el exterior, por ejemplo, en el caso de los pacientes pero con alteraciones prostáticas, pues es muy probable que desarrollen un cálculo dentro de la misma vejiga. Wow. Y entonces, cuando ve el estudio, que ve un cálculo de un volumen inmenso, sabe que no vino de riñón, sino que se fue formando dentro de la misma vejiga. Okay. El cálculo renal tiene una incidencia alta, va más o menos de un 5 a un 15%, o sea que no es nada particular ni improbable que aparezca porque es muy frecuente. ¿Y hay rangos de edad, doctor, para padecerlo? Por encima de los 40 años es donde empieza más a desarrollarse, a evidenciarse el cálculo renal. Puede aparecer a los 35 años y en niños también, pero ya esos son factores muy esporádicos y de condiciones metabólicas que tienen que ser evaluadas más directamente. ¿Y la incidencia hombre-mujer, cómo anda? Anda muy pareja, pero la incidencia generalmente, por ejemplo, en el cálculo de la cistina y estrubita, que son cálculos infecciosos, son mucho más frecuentes en la mujer. Pero entonces los cálculos de deshidratación, como los cálcicos, pues entonces un poquito más elevada en la frecuencia en el hombre. Pero van más o menos aquí parejos. Cuando la persona tiene el síntoma del dolor, ese dolor tan fuerte que es un cólico nefrítico, sí, ¿qué espera en el consultorio? ¿Qué le realiza el médico para diagnosticar que es un cálculo? Bueno, realmente el dolor del cólico nefrítico se compara con el parto del hombre. Es un dolor intenso que se acompaña de náuseas y en ocasiones vómitos. ¿Sí? Cuando nos llega a nosotros, pues es un dolor exquisito que a una maniobra que se llama Giordano o puño percusión, pues cuando le hacemos esa maniobra, el dolor se intensifica de una manera que es un diagnóstico prácticamente 100% certero. Este dolor tiende a irradiarse también a los flancos y a la ingle, y en muchas ocasiones, en el caso de los varones, a los testículos. Entonces, ahí ya uno tiende, o sea, ya sabe que debe proceder con analíticas como son los azoados, buncreatinina y examen de orina, y como la mayoría de los cálculos son radiopacos, pues entonces se indica una radiografía de abdomen simple para identificar la localización. Lógicamente, ya hay estudios más avanzados después que se ubica, como por ejemplo la urotomografía, sin medio de contraste o contrastada, como prefiera el especialista, y eso nos lleva entonces al tratamiento que como urólogos, que somos los que manejamos el cálculo renal, sí, para corregirlo y para eliminarlo, no es otra especialidad. Entonces nosotros tomar cartas sobre el asunto y eliminar ese cálculo o esa piedra que está causando ese problema. ¿Cómo repercute un cálculo renal maltratado? Bueno, las repercusiones son muchas. Dentro de infecciones bacterianas dentro del sistema urinario que pueden llevar a una pielonefritis, a obstrucciones que conlleven a hidronefrosis y que el riñón se torne infuncional. Es decir, que ante ese síntoma lo idóneo es ir donde un urólogo y recibir el tratamiento apropiado. No que el vecino le diga que este fue el medicamento que me dieron o un remedio casero. Exactamente. Porque sucede lo siguiente, cuando duele es porque el cálculo quiere una traslación, quiere salirse, pero cuando no duele es porque se ha encallado y está quizás produciendo, o muy probablemente, hidronefrosis, porque ya está tapando la vía de excreción de la orina desde el riñón hacia la vejiga. ¿Y qué ocurre? Entonces empieza a hincharse todo el segmento urinario desde donde está afectado hacia arriba. Entonces ese riñón podría tornarse en afuncional porque ya pierde todo el parénquima y que la solución sea ya una nefrectomía y nadie quiere llegar ahí. Es decir, que es muy importante recibir el tratamiento oportuno. Claro que sí. Doctor, vamos ahora a un pequeño corte comercial. Luego retornamos hablando de cálculos renales. No se mueva. La conducta segura se aprende. En Intelseguro ofrecemos una cartera de servicios adecuada a su necesidad de protección. Asesoría en seguridad corporativa, entrenamiento en autoprotección personal, investigación sobre fiabilidad comercial de empresas y particulares, sugerencias para inversiones en material y medios de seguridad. Consúltenos en el teléfono 829-754-1484, www.intelsegur.com y síganos en Twitter, @IntelSegurRD. Invertir en autoprotección es invertir en tranquilidad.
Estamos de regreso, amigo, en Hablando con los Expertos en este su programa Vive Sano. Conversamos con el doctor Eric Grullón, quien es urólogo y pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Urología. Hablamos de los cálculos renales, de qué lo causa, cuáles son los síntomas, cuál es el medio diagnóstico. Y ahora me gustaría preguntarle al doctor si existe un tratamiento convencional o ya más moderno para los cálculos renales. Claro que sí. Los tratamientos van desde metabólicos, por ejemplo, en prevención, ya que un paciente, por ejemplo, que tiende a formar cálculos de tipo cálcico, pues están los medicamentos como el citrato potásico, que no deja que ese calcio se solidifique ni se compacte dentro del riñón. Eso es un tratamiento oral, son pastillas. Okay. Pero ya el que tiene un cálculo que es de cierto volumen, por encima de 1.5 a 2 centímetros, que no es eliminable o muy poco probable que lo elimine a través de la orina, pues están desde las cirugías abiertas, que particularmente nosotros consideramos que son cosas del pasado. Están los procedimientos mínimamente invasivos, como son las cirugías percutáneas, en donde se accesa al riñón por un orificio del calibre de un lapicero, prácticamente. Se aborda directamente el cáliz donde está el cálculo, y mediante energía neumática, como un taladrito, o energía láser, la cual disponemos en nuestro país, en Santiago y en Santo Domingo también, pues fragmentamos el cálculo hasta la mínima expresión, y por esta misma agujero, o sea, vía que se accesó al riñón, se van extrayendo esos fragmentos. También, si el cálculo está ya en el urétero, o sea, en el trayecto del riñón hacia la vejiga, pues tenemos la vía endoscópica. Con un ureteroscopio, pues accesamos a través de la uretra al meato ureteral y subimos, accesamos hasta donde está el cálculo. También ahí podemos utilizar la energía neumática o la energía láser. En caso de que el cálculo se encuentre dentro del riñón en una posición que la vía de percutánea no sea idónea, o sea, no sea fácil abordar, pues disponemos también lo que se llaman los ureteroscopios flexibles, que es un elemento que se entra por la uretra, sube por el ureter hasta el riñón, y dentro del riñón entonces se puede flexionar y meterse dentro de cualquier cáliz del riñón, y utilizando energía láser, con una fibra láser, fragmentamos o pulverizamos el cálculo hasta que llega a su total eliminación. Okay. También la tradicional, que es la cirugía abierta, que la mencioné al principio, pero que conlleva una herida ya bastante traumática en mi abdomen, que puede dejar como secuelas hernias ventrales y esas cosas, porque se transgreden muchos planos musculares aparte de la piel. Es decir que la cirugía convencional versus los métodos modernos que se están utilizando no invasivos, ejemplo, la duración de recuperación, el proceso, ¿cuánto dura en un individuo? Por ejemplo, ayer hicimos por vez primera en nuestro país un abordaje simultáneo. Eso lo hicimos en Santiago, en Clínica Unión Médica, el doctor Carlos Báez, mi persona, en donde por vía percutánea accesamos el riñón, y por vía endoscópica también accesamos el riñón ascendiendo por el uréter. Entramos por dos vías. Wow. Ese cálculo migró hacia un cáliz superior. Lo que hicimos fue que el doctor Báez estaba en la percutánea, esperándome en la pelvis del riñón, y yo subía hasta el cáliz, fragmentaba, tomaba los fragmentos y se los colocaba frente a él en la pelvis, y él iba sacando los fragmentos grandes, porque la piedra era muy grande. Entonces, en un procedimiento que le concluimos en 2 horas, el paciente está de alta hoy en la tarde, o sea, en 24 horas se va para su casa. Ese procedimiento con una cirugía abierta tradicional conllevaría de 4 a 5 días de internamiento, múltiples gastos hospitalarios de antibióticos, unos posoperatorios, una herida de mi abdomen que puede ser que se complique, y nosotros lo hicimos por un agujero del tamaño de un lapicero. Cuando usted hablaba ahorita de la forma que se expulsan los cálculos cuando no son ya por procedimientos no invasivos, al salir el cálculo, ¿puede dañar los órganos por lo que atraviesa? Puede lesionar si es muy grande la uretra, producir laceraciones y que esa cicatrización conlleve a estenosis del área donde laceró. Por eso es que recomendamos que sea evaluado siempre por un urólogo, porque no todos los cálculos son expulsables. Y hay gente que piensa, caramba, usted es un niño, porque mire, doctor, la piedra que yo expulsé, pero no sabe las consecuencias que a la larga va a tener ese paciente, sobre todo si es un hombre, en la estenosis de uretra que puede desarrollar. Usted dice siempre la importancia de que se visite a un urólogo cuando hay estos síntomas que implican cálculos renales. Claro que sí. Sobre todo las mujeres, siempre pensamos en urólogo y visualizamos el hombre visitándolo.
¿Qué tanto se ha creado conciencia en el país de que la mujer visite al urólogo? Lamentablemente, desde que fuimos presidente de la sociedad, iniciamos una campaña de orientación de que el urólogo es el médico tanto para la mujer como para el hombre. Inclusive hay un spot publicitario en las emisoras de acá. Pero digo lamentablemente porque hay todavía ginecólogos que están manejando cálculos que no son bajos ni de poca dimensión o infecciones urinarias bajas. Pero una cistitis, ¿debe verle el urólogo? Para ponerle un ejemplo. La cistitis debe verle el urólogo porque puede ser complicada, puede ser una cistitis intersticial que se esté desarrollando. Pero cuando son ya infecciones urinarias altas y complicadas, deben mandarlo al urólogo. No esperar a que se complique para entonces referirla. Cuando se padece de cálculos renales, ¿es una condición que puede ser pasajera en la persona o tiene cura o para toda la vida ya yo voy a tener el padecimiento? Fíjate, si es una causa mecánica la que está produciendo el cálculo, llámese que, como dije hace un momento, que la orina no migre del riñón hacia la vejiga en el tiempo que tiene que hacerlo y se mantenga más tiempo de la cuenta dentro del riñón, aunque yo elimine ese cálculo, la causa que lo está ocasionando está persistente. O sea, hay que reparar eso quirúrgicamente para que la orina vacíe adecuadamente del riñón y no forme más cálculo. Si es metabólico, pues entonces el paciente tiene que acudir a su médico y llevar un régimen dietético y con medicamentos como lo que mencioné hace un momento, el citrato potásico, para tratar de no formarlo. Pero el paciente que tuvo una piedra tiene alta probabilidad de repetir y formarla de nuevo. Eso es así. Ok. Hablamos de las afecciones de salud en las que no vemos involucrada a la persona y siempre hablamos de prevención. Que si para ser diabético debo de llevar una alimentación sana, para la presión arterial disminuir el estrés, el consumo de sal y demás. Para evitar los cálculos renales, ¿podemos hacer cambio en nuestro estilo de vida, doctor? Claro que sí. Y fácil. ¿Cómo? Sobrehidratarse. Nosotros nos hidratamos muy poco los dominicanos. Sí, vivimos en el trópico. El que se hidrata bien, y cuando digo hidratarse no es cerveza ni refresco, es agua, pues ese tiene muy poca predisposición a la formación de cálculo, aunque lo haya formado anteriormente. Y hacer ejercicio. A propósito de que estamos hablando de la parte preventiva, me gustaría que recapitulemos la parte de los riesgos que corre una persona de padecer cálculos renales y no ir donde el urólogo de forma apropiada o recibir ese tratamiento oportuno. Sí, mencionamos que las consecuencias pueden ser grandes, como perder un riñón, ya que puede llegar a desarrollar una hidronefrosis importante, infecciones importantes, sistémicas, que pueden llegar a ser una pielonefritis que no se maneja adecuadamente y que llega a septicemia. O sea que el manejo, evidentemente los que estamos entrenados para este tipo de patología, desde nuestros inicios hasta que concluimos y hasta que seguimos después de especialistas, somos los urólogos. Y el desarrollo del manejo del cálculo renal ha ido en vanguardia al siglo XXII, yo diría, y en República Dominicana ya se disponen todos los procedimientos adecuados. Debo decir que en Santiago, la empresa Endobionic, ahora vamos a invertir en lo que se llama Ultra Mini PERC, o sea que por el ancho de un catéter vamos a accesar al riñón y atravesaremos con una fibra láser para que destruir y pulverizar el cálculo directamente, y solamente quedará en la piel la secuela de una punción de un catéter de lo que te ponen un suero. Wow, pero eso es una evolución magnífica. Eso va a estar aquí ahora en este 2015, Dios mediante, República Dominicana. Maravilloso, doctor. En pantalla estamos colocando sus números de contacto y a través de las redes sociales como los televidentes pueden acceder a su información. Además, en Santiago, ya saben, el doctor Eric Grullón está para servirle, médico urólogo y pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Urología. En el país, porque Endobionic, que es la empresa que manejamos nosotros en Santiago, se traslada a todos los puntos del país donde haya un urólogo que quiera disponer de los equipos de vanguardia que tenemos ahora mismo. Solamente tiene que contactarnos y vamos. De hecho, hemos venido mucho a Santo Domingo a hacer casos aquí en el país, en la capital, a San Francisco de Macorís, a La Vega, Puerto Plata, de donde quiera que nos han llevado, nos trasladamos con nuestro personal y los equipos, y olvídese de una cirugía abierta, traumática y con
60 puntos de sutura en la piel. Excelente, eso es una bendición y una parte que simplifica los procedimientos convencionales. Doctor, gracias por haber sacado tiempo de su agenda y acompañarnos aquí y traer luz a los televidentes y a las personas que a través de las redes sociales siguen Vive Sano. Amigos, gracias por su compañía. Recuerde, quiérase, consiéntase, tiempo de calidad con los más importantes, la familia. Feliz resto del día y hasta la próxima entrega de su espacio, Vive Sano.